Hoy me quiero referir a un concepto que utilizamos frecuentemente en la vida cotidiana. De hecho, recientemente algunos alumnos me cuestionaron qué unidad de medida se trataba el quilate. Debido a que es un concepto que utilizamos muy comúnmente, pero pocas veces realmente entendemos lo que significa, he querido hacer la discusión aquí en este video. Y la pregunta entonces a contestar es, ¿qué unidad de medida es el quilate? Lo primero que debo comenzar señalando es que en el idioma español la palabra correcta es quilate con Q. Menciono esto porque algunas veces hemos visto escrito la palabra quilate con K. Al menos en la lengua española no existe registrada esa palabra. Quizás la confusión viene del hecho de que cuando nos referimos a un cierto número de quilates de una pieza, se escribe con K. Eso sí, si yo me voy a referir a una pieza que tiene 12 quilates, escribo 12K. Eso sí es correcto, pero la palabra se escribe de esta manera. Hecha esa aclaración entonces, regresamos a nuestra pregunta original. ¿Qué unidad de medida es el quilate? Para comprender eso, lo primero que debemos entender es cómo definimos una aleación. Una aleación es la mezcla de dos o más elementos químicos, donde el componente principal es un metal. Así, por ejemplo, el acero es una aleación de hierro y carbono, donde el carbono entra en una proporción muy pequeña, no más allá del 2%. El bronce, por ejemplo, que es un componente muy utilizado en la vida cotidiana, es una aleación de cobre y estaño, donde el estaño también entra en una proporción muy baja, no más allá del 20%. Y el latón, por ejemplo, es una aleación de cobre y zinc. Ahora bien, cuando el metal como componente principal que entra en una aleación es un metal precioso, para cuantificar el contenido en el cual entra ese metal precioso o metal fino, como algunas veces también se le llama, definimos una unidad que se llama la ley de la aleación. ¿Y qué es la ley de la aleación? La ley de una aleación la vamos a representar con la letra L mayúscula y viene dada como el cociente de F entre P, donde F es el peso del metal fino que entra en la aleación y P es el peso total de la aleación. Siendo así, es claro que la ley es un número menor o igual a 1. Por convención, la ley se expresa en milésimas. Así, por ejemplo, cuando tenemos una pieza de plata y escuchamos que se nos dice que es plata de ley 925, lo que se nos está diciendo en realidad es que la ley es 0.925. ¿Y qué significa eso? Lo que significa es que el 92.5% del peso de esa pieza es de plata. Hay un 7.5% que es de algún otro elemento o componente de menor valor. Eso es lo que significa la ley. Ahora bien, ¿dónde queda el quilate entonces? En el caso específico en que el componente principal de una aleación es el oro, en ese caso definimos entonces un concepto que se llama quilate, justamente para esas piezas donde el metal fino es oro. ¿Y cómo definimos el quilate? La idea es muy parecida a esta, es darnos el contenido en peso de ese metal en la aleación. Y lo definimos de tal manera que un quilate representa un 24avo del peso total de la aleación. Eso es lo que es el quilate. Así, por ejemplo, cuando tenemos una pieza de oro de 12 quilates, eso significa que tenemos 1 sobre 24 por 12 del peso total. Eso significa que el 50% del peso de esa pieza es de oro. Si tenemos 18 quilates, una pieza de 18 quilates, significa 1 sobre 24 por 18 del peso total. Eso significa que el 75% de esa pieza es de oro. Y si tenemos una pieza de 24 quilates, ahí sí, porque ahí tenemos 1 sobre 24 por 24 por el peso total. Eso significa que esa pieza es 100% de oro. Eso es lo que es el quilate.
Se define como unidad de medida, reitero, como un 24avo del peso total de la aleación. Espero pues que este pequeño video te haya aclarado sobre un concepto que utilizamos de manera cotidiana, pero que rara vez de hecho uno encuentra que las personas entiendan realmente qué es lo que significa. Reitero, el quilate es una unidad de medida que lo que nos da es el contenido o el porcentaje en peso de oro que tiene una pieza, y definido de esta manera. Ojalá te haya parecido interesante el video. Si es así, pues te pido que le des like y te invito a que me sigas en mi canal.